Hay un caballo en Sudán que nunca ha sido modificado por el hombre, no en el sentido de que nadie lo haya tocado o trabajado con él. La gente lo monta, lo usa, lo vive con él. En el sentido de que nadie ha intentado hacerlo mejor mediante programa deliberado de cría científicamente formulado, mediante selección estética para exhibición en pistas, mediante la imposición de un estándar moderno que dijera, esto es lo que debe ser, y cualquier desviación de esto es defecto. Simplemente ha sido durante siglos lo que la vida lo hizo ser, lo que la necesidad lo obligó a ser, lo que la supervivencia lo convirtió en ser. Y cuando observas ese caballo, cuando ves sus proporciones que son exactamente las que necesita, su musculatura que es funcional sin ser teatral, su temperamento que es noble sin ser dramático, la forma en que se mueve que es eficiente sin ser exagerada, te das cuenta de algo que debería ser obviamente verdadero, pero que la industria ecuestre moderna ha trabajado activamente para hacer parecer imposible. Que un caballo puede ser extraordinario sin ser especializado. Que la excelencia no requiere la exageración. Se parece al caballo criollo de América, no como una copia distante, como un hermano, como si dos procesos de selección completamente independientes, ocurriendo en continentes separados, bajo presiones diferentes, sin contacto uno con el otro, hubieran producido el mismo resultado. ¿Coincidencia? ¿O será que comparten una historia más profunda de lo que imaginamos? La respuesta está en lo que la necesidad produce cuando la necesidad es el único criterio que importa. En las tierras áridas del noreste de África, en regiones de Sudán donde el mapa todavía tiene espacios en blanco, en términos de lo que el mundo moderno conoce, existe un caballo que las comunidades locales simplemente llaman el dongola. No es una raza moderna con registros genéticos estrictos. No hay base de datos internacional que verifique la pureza de línea. No hay estándar de conformación que diga, la cadera debe medir X, la cabeza debe tener X ángulo, la altura debe ser X manos. Es más bien el resultado de generaciones, de siglos probablemente, de selección que no fue deliberada en el sentido de ser consciente y formulada explícitamente, pero que fue implacable en términos de sus criterios. Durante siglos, las comunidades de Sudán han criado caballos bajo una lógica simple. Los que funcionan sobreviven y se reproducen. Los que no funcionan, no. Eso es todo. No hay estética en eso. No hay búsqueda de belleza. No hay intención de producir un animal que se vea bien en una fotografía. La única intención es que el animal funcione en la vida real, en el contexto donde tiene que vivir. El resultado es un caballo de tamaño medio. No grande en el sentido de los caballos de tiro europeos, no pequeño en el sentido de los ponis, pero proporcional de una forma que tiene una elegancia práctica. Con un cuerpo compacto que parece simple, casi sin pretensión hasta que lo observas trabajar. El hueso es sólido, no es delicado, no es refinado en el sentido de elegante, es denso, es práctico, es el tipo de estructura ósea que no se quiebra fácilmente bajo trabajo repetitivo en terreno difícil. La musculatura no es exagerada, no tiene los músculos gigantescos que exhibiciones de poder podrían mostrar, pero es funcional, es eficiente. Cada fibra muscular parece tener un propósito muy específico, no la potencia de un sprint, sino la capacidad de sostener trabajo durante horas. Las patas son duras. El casco está adaptado a terrenos rocosos y secos. La capacidad pulmonar es notablemente grande en relación al tamaño del animal, lo que significa que el dongola puede mantener trabajo aeróbico sostenido bajo calor intenso sin que el sistema respiratorio se convierta en el factor limitante. Y aquí es donde muchos se van a sentir identificados, aunque nunca hayan visto un dongola en persona. Porque estas características, este cuerpo equilibrado, esta resistencia sostenida, esta capacidad de funcionar en condiciones extremas sin dramatismo, son prácticamente las mismas características que definen un buen caballo criollo. No es casualidad. El caballo criollo de América tiene una historia que, cuando se entiende completamente, es casi idéntica en sus presiones selectivas a la historia del dongola.
Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, trajeron caballos, caballos de razas ibéricas, andaluces, lusitanos, caballos de trabajo que habían sido seleccionados durante siglos en la península ibérica para la guerra, el transporte, el trabajo cotidiano en un entorno mediterráneo. Muchos de esos caballos escaparon, en batallas, en huidas, en momentos de caos donde los animales simplemente se dispersaban, o fueron abandonados deliberadamente, cuando la carga era demasiada, cuando era más práctico dejar el animal que llevarlo, o simplemente fueron dejados atrás cuando los españoles se movieron hacia nuevos territorios, hacia nuevas conquistas, hacia nuevos horizontes de pillaje. Lo que ocurrió después fue exactamente lo que ocurrió en Sudán durante siglos. Selección sin diseñador. Selección por la vida misma. Los caballos que escapaban a las haciendas se encontraban en un ambiente completamente diferente al que sus genes habían evolucionado. Clima cálido en algunas regiones, frío extremo en otras, terrenos ásperos, montañas en algunos lugares, llanuras secas en otros. Disponibilidad de agua y alimento impredecible. Los caballos que tenían la capacidad metabólica para funcionar con menos agua sobrevivían. Los que necesitaban agua constante, no. Los que podían procesar forraje de baja calidad de forma eficiente sobrevivían. Los que no podían, no. Los que tenían temperamento que no colapsaba bajo presión sobrevivían. Los que entraban en pánico con cada cambio de entorno, no. Durante generaciones, durante siglos, eso ocurrió. Y el resultado fue el caballo criollo. Un animal que no fue diseñado por nadie en particular, que no tiene un estándar de belleza, que simplemente es lo que quedó después de que el ambiente más duro de América actuó como filtro durante suficiente tiempo. Y cuando se pone ese animal junto a un dongola y se observan juntos, sin contexto de origen, la similitud es sorprendente. Ambos tienen el mismo tamaño aproximado. Ambos tienen la misma estructura ósea compacta. Ambos tienen la misma capacidad de trabajo sostenido. Ambos tienen el mismo temperamento, noble, confiable, inteligente, sin la explosividad de razas que fueron seleccionadas para velocidad de sprint o para show. No es porque alguien haya intercambiado genética entre Sudán y América. Es porque cuando aplicas la misma presión selectiva, sobrevives si funcionas, no sobrevives si no funcionas. Durante suficiente tiempo, obtienes el mismo resultado. Hay una teoría entre los historiadores del caballo y los genetistas equinos que explica por qué esa similitud es tan profunda que va más allá de simplemente convergencia evolutiva, donde dos poblaciones diferentes, bajo presión ambiental similar, desarrollan características similares de forma independiente. Ambos comparten una base genética común antigua. No es simplemente que ambos sean caballos, es que ambos heredan genética que fue forjada en condiciones de extrema selección hace milenios. El dongola, aunque ha permanecido aislado durante siglos, tiene genética que remonta a caballos del norte de África. Y esos caballos del norte de África tienen herencia que incluye influencia árabe, la raza más antigua del mundo, la que durante 3000 años fue seleccionada para las condiciones más extremas del planeta. El caballo criollo, cuando se analiza genéticamente, muestra la misma influencia árabe y también muestra herencia ibérica fuerte, porque los caballos que llegaron en la conquista eran en su mayoría ibéricos, y los caballos ibéricos de la Edad Media y el Renacimiento habían tenido siglos de intercambio genético con caballos árabes durante la presencia islámica en la península. Eso significa que tanto el dongola como el criollo heredaron desde hace siglos genética que fue seleccionada para la supervivencia extrema. El dongola la heredó directamente. Su línea nunca salió de África, nunca se mezcló significativamente con otras razas, solo continuó acumulando esa herencia. El criollo la heredó a través de sus ancestros ibéricos, los que llegaron a América en los siglos XVI y XVII. Y cuando la presión selectiva del ambiente americano se aplicó a esos caballos que ya venían con genética de supervivencia extrema, el resultado fue un animal que simplemente funcionaba extraordinariamente bien. No es coincidencia que se parezcan.
Es herencia común expresada bajo presiones similares. Pero aquí viene lo que hace verdaderamente extraordinario al dongola. Mientras el criollo evolucionó en América con cierta mezcla, con interacción ocasional con otros caballos introducidos posteriormente, con adaptación a distintos entornos regionales que van desde los Andes hasta las Pampas, hasta la selva amazónica, con cierta intervención humana aunque fuera mínima en comparación a razas modernas, el dongola permaneció mucho más aislado geográficamente. No es un aislamiento completo. Las comunidades de Sudán tienen comercio, tienen contacto con otras regiones, pero es suficiente como para que su genética no haya sido significativamente contaminada o alterada por influencias externas deliberadas. No ha habido criadores que digan, voy a cruzar este dongola con un árabe puro para mejorar velocidad, o voy a cruzar con un caballo europeo para aumentar tamaño. Ha habido reproducción dentro de la población local, con presión selectiva que es estrictamente funcional. Lo que eso significa es que el dongola es una muestra más cercana a lo que la selección natural pura puede lograr en un caballo domesticado, sin la intervención de la mano moderna del hombre, sin los objetivos modernos del hombre, sin los criterios modernos del hombre. No es un caballo salvaje. Los salvajes, los mustangs, los caballos cimarrones de América, tienen sus propias características que son producto de generaciones adicionales sin ningún contacto humano. El dongola sigue siendo un caballo de trabajo, la gente lo usa, pero esa gente no está tratando de hacerlo mejor. Solo está usando lo que funciona y permitiendo que lo que funciona se reproduzca. Es casi una muestra viva de lo que sucede cuando la selección natural ocurre en un animal domesticado, cuando la presión selectiva es estrictamente funcional, sin ningún componente estético, sin ningún objetivo de especialización, y el resultado es un caballo que es extraordinariamente equilibrado. No es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más bonito, no es especializado en nada, pero es competente en todo lo importante. Hay una pregunta que vale la pena hacer cuando se observa un caballo como el dongola. ¿Por qué un caballo tan aislado, tan poco conocido, tan completamente ajeno a los estándares modernos de cría, puede ser considerado uno de los mejores? La respuesta es al mismo tiempo simple y profunda, porque cumple perfectamente con su propósito. Trabaja. No solo puede trabajar, trabaja de forma consistente día tras día, sin que el fatiga se acumule de formas que lo inutilicen. Resiste. No resiste de forma dramática, como en una prueba de endurance extrema que vuelve al animal en celebridad. Resiste de forma cotidiana, sostenida. Sostenida en el sentido que nadie publicaría en redes sociales, pero que es lo que realmente importa cuando vives de un caballo. Aprende. No necesita repeticiones infinitas de entrenamiento. Entiende lo que se le pide. Aprende rápido. Retiene lo aprendido. Sobrevive. No solo en el sentido de que no se muere, en el sentido de que prospera con recursos mínimos. No depende de cuidados excesivos, no necesita suplementación costosa, no necesita instalaciones de lujo, y por eso, porque cumple, es extraordinario. Lo que lo hace extraordinario no es que destaque en una sola dimensión de forma exagerada, es que sea consistentemente funcional en todas las dimensiones que importan. En el mundo ecuestre moderno, hemos invertido la escala de valores de forma tan completa que es difícil incluso recordar que las cosas fueron diferentes. Hemos hecho que la especialización sea lo que importa. Un caballo que es el mejor en una cosa, velocidad pura que lo hace ganador de carreras, poder de salto que lo hace campeón de competición, movimiento de alta escuela que lo hace obra de arte en movimiento, es valorado exponencialmente más que un caballo que es bueno en todo. Esa inversión de valores ocurrió de forma gradual durante los últimos 100 a 150 años, cuando la tecnología permitió medir el rendimiento de formas nuevas, cuando los circuitos de competencia se formalizaron, cuando la industria ecuestre se profesionalizó. El dongola rechaza esa escala de valores de forma silenciosa, pero completa. No es el mejor en nada, es bueno en todo. Y eso, curiosamente, es exactamente lo opuesto
a lo que la industria ecuestre moderna ha estado buscando durante los últimos 100 años. Las razas modernas han sido seleccionadas para la exageración de características específicas, porque esa exageración es lo que gana competiciones, lo que genera valor de mercado, lo que hace titulares. El Thoroughbred fue seleccionado para la velocidad pura, no para velocidad general, sino para la capacidad de correr una distancia específica en el menor tiempo posible, a tal punto que muchos Thoroughbreds modernos tienen problemas articulares y respiratorios que son directamente resultado de esa selección extrema. Sus huesos fueron seleccionados para ser livianos. Livianos para la velocidad significa también frágiles. Su sistema respiratorio fue seleccionado para máxima capacidad pulmonar. Pero máxima capacidad en esfuerzo explosivo no es lo mismo que capacidad sostenida. El caballo de salto ha sido seleccionado para poder de salto cada vez mayor, en el sentido de la altura que puede alcanzar, porque ganar significa saltar más alto que los rivales, a tal punto que los mejores saltadores modernos tienen estructuras corporales que no serían viables sin intervención veterinaria constante. Sus cuartos traseros fueron exagerados para producir potencia en el despegue. Sus patas fueron seleccionadas por su capacidad de manejar el impacto de saltos enormes. Pero eso significa también que sus patas están constantemente al borde de lesión. El caballo de doma ha sido seleccionado para amplitud de movimiento, lo que significa patas que se elevan más alto, trayectorias que son más exageradas, movimiento que es visualmente asombroso, a tal punto que muchos caballos de doma clásica tienen problemas de sobrecarga articular que su estructura fue forzada a no poder tolerar naturalmente. Están en un estado permanente de lesión controlada, de inflamación crónica manejada con medicación. El Dongola no tiene esos problemas, no porque sea un caballo perfecto, ningún caballo lo es, sino porque fue seleccionado sin un criterio de exageración. La necesidad no recompensa la exageración, la necesidad recompensa el equilibrio. Un caballo que puede saltar un poco más alto es mejor que uno que no puede, pero solo un poco. Un caballo que es 2 centímetros más rápido es mejor, pero a costa de mayor desgaste. Es discutible si es mejor en términos netos. Un caballo que puede trabajar toda la vida sin problemas articulares es claramente mejor que un caballo que necesita retirarse a los 10 años por problemas de salud que su estructura causó. Y el Dongola elige la vida útil larga, elige la sostenibilidad, elige el equilibrio. Hay algo que muchos vaqueros en América entenderían inmediatamente si vieran un Dongola. Ese espíritu de caballo que no fue creado para lucirse, sino para cumplir. Porque en muchos ranchos todavía existen caballos criollos que hacen exactamente lo que el Dongola hace. No están en pistas de competencia, no tienen valor en remates de alto precio, no aparecen en redes sociales en videos de entrenamiento extraordinario, pero cuando se necesita trabajar, cuando hay que arrear ganado durante horas, cuando hay que cruzar terreno difícil, cuando el clima se vuelve extremo y otros caballos fallan, esos criollos están ahí, funcionando, cumpliendo. Y eso es lo que, probablemente, también hace el Dongola cada día en Sudán. No es celebrado, no es conocido internacionalmente, pero funciona. La pregunta que emerge de todo esto es más profunda que simplemente ¿qué caballo es mejor? Es ¿qué hace que un caballo sea grande? Porque el Dongola no es grande en los términos que la modernidad ha decidido que importan. No es famoso, no ha ganado campeonatos internacionales, no tiene un estándar de raza registrado, no tiene un valor de mercado que lo haría objeto de deseo en circuitos de criadores, pero es grande en lo que importa. Está contigo cuando realmente lo necesitas, es confiable, es capaz, es honesto en su funcionalidad, y esa es una definición de grandeza que la industria ecuestre moderna ha casi completamente olvidado. Un caballo es grande no porque sea el mejor en algo, no porque sea el más rápido o el más fuerte, o el más hermoso. Es grande porque es aquello en lo que puedes confiar cuando nada más funciona, cuando la presión es máxima, cuando necesitas algo que sea honesto. Es grande porque no necesitas estar constantemente preocupado de que falle, de que se quiebre, de que colapse,
de que tu decisión de montarlo resulte en una lesión que le termine la vida. Es grande porque simplemente hace el trabajo, sin dramatismo, sin necesidad de aplausos, sin dependencia de que alguien le vea para que valga la pena. El dongola es grande, el criollo es grande, no porque el mundo los haya declarado así, sino porque la necesidad los hizo así. Y mientras el mundo moderno sigue buscando la exageración, sigue intentando criar caballos cada vez más especializados, sigue empujando los límites biológicos de formas que frecuentemente resultan en animales que no pueden vivir sin intervención constante, existen estos caballos. El dongola en Sudán, el criollo en los campos de América, recordándonos silenciosamente que la grandeza no es lo ruidoso, es lo confiable, es lo que permanece, es lo que funciona cuando todo lo demás falla. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.